Hola, bienvenidos a nuestra cápsula científica. Hoy hablaremos sobre la corteza cerebral. Conoceremos las partes y características de la corteza cerebral, también las partes del cerebro donde se relacionan y por último los tipos de neuronas. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, que está compuesta por una fina lámina de neuronas. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. Esta se divide en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el temporal, el parietal y el occipital. Cada uno de ellos se encarga de desarrollar diferentes funciones. El lóbulo frontal está ubicado en la parte más interna de la corteza cerebral, al frente de los hemisferios, ocupando 1/3 total de nuestro cerebro. El cerebro también está dividido en 2 hemisferios, el derecho que nos ayuda a pensar de forma creativa y el izquierdo que nos impulsa a tener un pensamiento más lógico. Por lo tanto, tiene un lóbulo frontal del lado derecho y un lóbulo frontal del lado izquierdo. Los lóbulos frontales están vinculados a los centros sensoriales y su trabajo principal es permitirnos pensar las cosas. El lóbulo parietal se encuentra cerca del centro del cerebro, detrás del lóbulo frontal, delante del lóbulo occipital y por encima del lóbulo temporal. Constituye aproximadamente 1/5 parte de la corteza cerebral. El lóbulo parietal integra visual, auditiva y sensorialmente la información con el fin de guiar el comportamiento. Este lóbulo contiene una zona conocida como el área sensorial primaria, y aquí es donde los impulsos de la piel, tales como el calor, el frío, el dolor o el tacto, se interpretan. Los 2 lóbulos occipitales son los más pequeños en la corteza cerebral, situados en la parte más posterior del cráneo. Una de las partes más importantes de este lóbulo es la corteza visual primaria, una región del cerebro que recibe la entrada de las imágenes desde la retina del ojo. Aquí es donde la mente interpreta el color y otros aspectos importantes de la visión. El lóbulo temporal es uno de los 4 lóbulos principales del cerebro. Se encuentra por debajo de la cisura lateral en ambos hemisferios cerebrales. El lóbulo temporal es responsable del tratamiento de la información auditiva. Esta zona es muy importante para el lenguaje, pues nos proporciona la capacidad de reconocer el habla e interpretar el significado de las palabras. Con relación a los lóbulos cerebrales, también hablaremos sobre el cerebro. El cerebro es el encargado de controlar y regular las funciones del cuerpo. Este órgano está formado por miles de células nerviosas que responden a diferentes estímulos que se envían desde el organismo y su exterior. El cerebro se encuentra dividido en 3 partes: tallo encefálico, que controla funciones vitales como el ritmo cardíaco, digestión, respiración y presión arterial; el cerebelo, que se encarga de mantener el equilibrio y la postura y está implicado en el movimiento de todo el cuerpo; y por último, el cerebro. El cerebro está relacionado con los sentidos, las emociones, los recuerdos, las reacciones. En pocas palabras, es el jefe de nuestro cuerpo. Como a lo largo de este video ya hemos hablado de todos los temas relacionados con el cerebro, y como todos los seres humanos, todo aquello que sentimos, razonamos, percibimos y nuestra capacidad de movernos y realizar cualquier actividad tiene un origen en nuestro cerebro. Esto tiene mucho que ver con la corteza cerebral, con sus capas y las diferentes estructuras que lo componen y las funciones que tienen cada una de ellas. Primero les voy a contar de qué se trata, de qué funcionamiento tiene la corteza cerebral y a qué hace referencia. La corteza cerebral es un extracto exterior del cerebro, la cual está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, nos podemos capacidad de percibir, todo lo que nos rodea, así como imaginar, pensar, y también la capacidad de juicio y decisión. Y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Bueno, más adentrándonos un poquito más
Entre las áreas y las funciones, como ya lo hemos mencionado, todos los tipos de corteza y de capas que conforman la corteza cerebral pueden ser divididas según áreas funcionales, como las áreas funcionales, como las que ya hemos visto en el tema de los lóbulos, que también hacen mucha referencia a esto. Entonces esto nos puede ayudar en las áreas sensitivas, lo que significa que transforma la información percibida a los diferentes sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el tacto y el sabor. La otra área que es muy importante es el área motora, ya que es la encargada de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal, situada en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, el lóbulo frontal y el motor, que dan origen a los tractos motores descendientes para la corteza cerebral hacia la motoneurona del tronco y la médula espinal, que es la que nos hace que realicemos todo el funcionamiento motor. Y por último, el área de asociación, que finalmente son aquellos que hacen posible la existencia de las funciones mentales complejas, abstractas, tales como la memoria, la cognición, las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tienen influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Estas son las partes del cerebro, como ya hemos visto. Todo está relacionado con nuestro sistema nervioso, haciendo referencia a todo el funcionamiento, tanto estructural, cerebral, motriz. Entonces, por eso es tan importante esta parte del cuerpo, desarrollando todas las funciones de estímulo-respuesta. Las neuronas son células del sistema nervioso especializadas en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. Las neuronas presentan diferentes formas y tamaños y se clasifican según su función, forma e impulso. En primer lugar, tenemos a las neuronas que se clasifican según su función. Encontramos a las neuronas sensoriales, que transmiten información desde la periferia al sistema nervioso central. Están las motoras, que transmiten información del sistema nervioso hacia las glándulas o músculos. Y por último, las interneuronas, que hacen transmisión local en el sistema nervioso central. Aquí, las neuronas se comunican entre sí. Por otro lado, tenemos las neuronas que se clasifican según su forma. Primero tenemos las unipolares, que poseen una sola prolongación de doble sentido y que sale del soma y que actúa como dendrita y como axón. Están las bipolares, que tienen dos prolongaciones y una actúa como dendrita y la otra como axón. Y por último tenemos las multipolares. Estas poseen un gran número de prolongaciones de entrada y una sola de salida. Y en la última clasificación tenemos según el impulso. Por un lado tenemos las aferentes, que son las que reciben y envían información desde los órganos y tejidos hacia el sistema nervioso central. Y por otro lado, las eferentes, que envían impulsos del sistema nervioso central hacia los músculos. Las neuronas que se encuentran en la corteza cerebral son las piramidales. Estas son grandes neuronas multipolares con cuerpo celular en forma de pirámide, con axón largo que se extiende hasta las capas articulares más profundas. También encontramos neuronas estrelladas. Estas se caracterizan por ser de tamaño muy pequeño y por tener forma de estrella. Gracias, esto fue todo por nuestra cápsula del día de hoy. Hasta la próxima.